Ok, este ejercicio de la página 110 decía lo siguiente. Para colocar una antena en el techo de una casa se utilizan dos cables, se aplican dos fuerzas, tal como se muestra. Entonces, las líneas azules son los cables, de hecho están llamadas F. ¿Cuál debe ser la magnitud de F2 para que la antena no se mueva horizontalmente? Es decir, se quede así, queditita, erguida en el centro. Entonces, es importante que vean algo. El libro traía un error. A las dos fuerzas les llamaba, ¿cómo? ¿Quién me contesta? F2. F2. Entonces, esta de acá, la de 30 newtons, era más bien F1, ¿verdad? A varios les pedí por ahí que la trataran de corregir en su momento. No F2, sino un F1. ¿Ok? Y la que nos estarían preguntando es más bien la de este otro lado. Entonces, avanzamos un momentico. Listo. Lo primero en cualquier problemita de física es siempre los datos. Ya en eso ustedes sí están bastante acostumbrados, puesto que también me lo hicieron en los libros que vi. Tienen ustedes la fuerza 1, tienen un ángulo de 40, uno de 50 y la pregunta que también se le llama incógnita, ¿verdad? Lo que nos estarían preguntando es qué tan largo o fuerte debe ser este cable para lograr esto que ya vemos aquí, que la antena se mantenga erguida. En física a veces cometemos el error de brincarnos la parte de analizar y querer llegar a la respuesta en un solo momento. Y es importante crear una hipótesis. No sé si ustedes recuerdan alguna vez haber escuchado el famoso método científico. Sí. Que tenía varios pasos. Sí. ¿Cuáles eran los pasos del método científico? Además El de los primero dos. era observación, creo. Ajá, sí. ¿Y después? Están aquí soplados, vean. Observación. Hipótesis. Eso no era como Hipótesis. el análisis Luego hacer como una y experimentación, un experimento y Ajá. después la Como conclusión. el proceso, ¿no? Sí, por ahí va. Dependiendo del libro o la profesora o demás que ustedes hayan tenido, pues cambia tal vez un poquito el nombre de los otros pasos, pero sí, es observar, crear una hipótesis que es como una posible solución, ¿verdad? La idea que nos venga a la cabeza con esa situación y luego una experimentación o cálculos que comprueben o voten. También puede ser que voten la hipótesis, ¿ok? Y luego sí, pues dar la respuesta. En este caso, uno cuando ve esta situación por acá, entonces podría pensar que, vamos a ver, que estamos hablando acá que la antena, junto con la primera fuerza y el piso, forma un triángulo rectángulo. Entonces uno dice, ah, claro, un triángulo rectángulo, yo me acuerdo que yo usaba Pitágoras. Y la idea tal vez inicial que uno pueda tener cuando habla de triángulos rectángulos es tal vez Pitágoras, que es lo que más podríamos estar familiarizados. Pero entonces yo digo, bueno, ya aquí la altura de la antena, a mí me interesaría esta que sería nuestra segunda hipotenusa. Y ocuparía entonces saber cuánto mide A y cuánto mide la distancia en el piso, y no son datos que tengamos. Entonces Pitágoras no calza con la información que tenemos. Pasamos a pensar entonces en otra cosa. ¿Qué información, con la información que tenemos de ángulos, qué podemos usar? ¿Quién me dice? ¿Triángulos, rectángulos y ángulos? Profe, Felipe. Felipe. Que lo que yo pensé fue que si nos dieron el F1, que en ese caso, el dibujo que usted está poniendo es C, y tenemos el ángulo, lo que podemos hacer es con ese triángulo rectángulo, sacarle el coseno, creo. Correcto, usar esto que Al, tenemos aquí. eso, al ángulo Trigonometría. para saber del cable, digamos, el cable central. Usaríamos este valor, C1 es lo mismo que F1, ¿verdad? Si ustedes gustan le ponen aquí F1 y no hay problema, que es nuestra hipotenusa. Tendríamos este ángulo y tendríamos a la antena como tal. Eso significaría que podemos usar una función trigonométrica.
Pero ¿cuál es la crisis que a veces podemos encontrarnos? Si usar coseno o usar seno. Yo me fijo en el ángulo y si el ángulo está pegadito a lo que yo estoy necesitando encontrar o utilizar, eso significa que está ahí al ladito, está conjunto ahí, es coseno. Está al costado, el ángulo está al costadito, no acostado, ¿verdad? Cuidado, no es de acostarse, sino acostado de lado. Está a la par de la antena. Entonces uso coseno. Excelente esa participación. Vamos a ver entonces. Importante es siempre ponerle nombre a las cositas. Entonces, igual, cuando hagamos este tipo de explicaciones, agarran sino un post-it o escriben por ahí. Importante nombrar cada cosa que se usa. Nombrar las fuerzas, nombrar los ángulos. Ponerles un nombrecito de letra mínimo. ¿Ok? Entonces, vemos aquí que la solución tendríamos la antena, forma un triángulo rectángulo hacia la izquierda y con esta información de la F1 y el ángulo tendríamos cuánto vale A. Esa sería la primera parte. La segunda parte, entonces, para encontrar F2, si ya sabemos cuánto vale A y tenemos el ángulo, volvemos a usar coseno. ¿Ok? Aquí tenemos entonces un análisis. Vean que aquí yo no estoy ni siquiera solo usando texto, no estoy poniendo números. En el análisis es importante, sino que escribamos unos 3 pasos, unas 3 cositas que vamos a utilizar para encontrar la solución del problema. Y eso es algo que en física muchos olvidamos hacer. Y por eso cuando estamos ya usando los cálculos nos perdemos. Esta sería ya el desarrollo de la solución. Ya aquí vean que quedaron anotados los datos, aquí quedó el análisis, que es como el guión, ¿verdad? De lo que vamos a hacer, y aquí ya lo que estamos resolviendo. Primero variables y de último magnitudes, muchachos. Entonces, si yo voy a usar coseno de un ángulo adyacente entre hipotenusa con los nombres que corresponden ahorita, tengo que despejar la fuerza, perdón, la A, que es nuestra antena, ya despejadita, es cuando voy a sustituirla por números. Vean que aquí vienen pasos. Usamos la fórmula, despejamos la fórmula y sustituimos. Esos 3 son una receta para cualquier ejercicio, ¿ok? Usamos fórmula, vemos si hay que despejarla, la despejamos y luego si no ya sustituimos y en lugar de la F1 ponemos cuánto, en lugar de la F1 ponemos cuánto vale. En lugar del alfa, ponemos cuánto vale. Y ojo, yo escribí que la F1, ¿cuánto vale? Díganme por favor ahí. ¿Quién me dice? 30 newtons. Correcto, 30 newtons, con N de newtons. No me lo dejen solo como 30 porque esto no es matemática, es física. Y aquí tienen este resultado. Si lo notan, yo coloqué 3 decimales porque este A es un valorcito que vamos a usar después. Entonces, es un resultado como quien dice momentáneo. Para los resultados momentáneos, usamos un poquito más de decimales que el número oficial para la respuesta. Avanzamos y hacemos la segunda parte. La segunda parte sería entonces volver a usar coseno, pero ojo, este coseno ya no es con este ángulo de 40, sino con este de 50 que habíamos puesto como nombre beta. Entonces, el coseno de beta de este ángulo de acá es igual a dividir este cateto, que es la antena, entre nuestra hipotenusa, que es la F2. ¿Ok? La despejamos porque la F2 está aquí en el denominador. Pasa al otro lado, ¿a qué? ¿Qué está haciendo ahora la F2 aquí? Multiplicando. Ajá. Y ahora el coseno lo vamos a mover hacia el otro lado a dividir. Ok, gracias. ¿Para qué hicimos eso? Para que la F2 quedara solita. ¿Por qué tuvimos que mover la F2? ¿Qué es lo que estamos buscando? Porque está en un denominador. Y siempre lo que buscamos, nuestra respuesta, debe estar en el numerador. Ok, aquí se los hice paso a paso.
Ahora sí, ya cuando la F2 está libre, despejada, sustituimos por los valores, siempre con unidades, y tenemos el resultado. Me gustaría saber si alguno de ustedes logró conectar ahorita con sus calculadoras científicas y la tendrá ahí a mano, y me puede confirmar que en efecto esto vale 35,75 newtons. Sí, profe. Ok, es Aquí importante. a mí se me dio. Perfecto. Sí, ¿alguien más? Esteban dice que sí también. Ok, por A ahí mí también. también, profe. Sí, profe. Gracias, chicos. Ok, es importante, como les digo, que tengan a mano, porque aunque aquí estén las cosas escritas, yo pude haber tenido, ¿verdad?, un dedazo que ya ustedes saben que a veces nos puede pasar. O bien para que ustedes, al usar sus calculadoras ahí, y ustedes digan, no, a mí no me está dando, me indiquen para ver si es un error de calculadora o revisemos qué está fallando. ¿Ok? Tun, tun, tun.